Muy buenos días, amigos. Viernes 23 de diciembre. En Pico a Pico los saludan sus amigas Rosa Bartra y Mónica Yaya para comentar las noticias políticas más importantes de la semana. Mónica, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Rosa. Buenos días a todos los que tienen la amabilidad de vernos y de escucharnos, anticipando nuestro abrazo navideño, porque estos 20 minutos se van a pasar volando, como siempre pasa, Rosa. Y bueno, comentando aquí la situación actual de nuestro país, que no porque esté en estos momentos, digamos, descansando un poco de la barbarie que estaban sembrando algunos radicales en las calles de las distintas regiones del Perú, realmente nos genera precisamente tranquilidad, ¿no? Hay muchos temas que siguen generando cuestionamientos, preocupaciones sobre el futuro de los peruanos en el 2023 y los años que vienen. Efectivamente, Mónica. Y bueno, ha sido una semana como casi todas las últimas que tenemos, convulsionada, llena de eventos que no son comunes, yo creo que en ningún lugar del planeta y que de hecho no han sido comunes en nuestro país jamás en la historia. Cambios tan vertiginosos como los que vemos no son reproducibles, creo, y dicen de la inestabilidad que vive nuestra patria. De hecho, creo que este programa también va a llevar el sentimiento de dolor y de condolencias a los familiares de los fallecidos durante todo este tiempo de violencia. Van más de 5, son 22 oficialmente, pero se sabe que son más de 25 los que han perdido la vida en medio de este escenario de convulsión que ha vivido nuestro país en los últimos días. Y es una cifra realmente alta para el periodo de tiempo en el cual han ocurrido. Parece que ha amainado un poco la tormenta con el anuncio del Congreso de la República o la aprobación del Congreso de la República de un predictamen en primera votación para recorte de mandato, una reforma constitucional que recorte el mandato de la presidencia de los congresistas y de los parlamentarios andinos para abril del 2024. Y esto pareciera que el tener fecha de caducidad este gobierno ha calmado temporalmente la crisis que se vivía en nuestro país. No sé cuál es tu percepción. Sí, yo creo que yo tengo una percepción respecto de la aparente calma, ¿no? Porque tengo entendido que también están preparándose los vándalos para reaparecer en los primeros días de enero. Me pareció muy interesante un análisis que hizo el sociólogo Carlos Meléndez respecto a la composición de estos grupos que han sembrado el caos en distintas regiones del país. Y me llamó mucho la atención la mención que hizo a efectivamente la dirigencia de algunos miembros de Sendero Luminoso y estos grupos de vándalos, pero que no necesariamente estaban presentes en la parte de los seguidores, ¿no? Es decir, miembros de Sendero Luminoso dirigían, prepararon, fueron los que planificaron estos ataques a la ciudadanía, pero los seguidores no necesariamente tenían o tienen una ideología política. Muchos de ellos o son vándalos dedicados a la delincuencia para sobrevivir, y una gran parte también está compuesta por personas que sienten injusticia en algunos aspectos pues, de salud, de economía, de educación, de muerte. En consecuencia, yo creo que es importante leer esta parte del análisis de... A ver, Mónica. Sí. Me parece que se nos ha interrumpido. No, estamos aquí. Mónica, nos estabas diciendo, efectivamente, coincido contigo y voy a ampliar el comentario con respecto a quiénes son los que están protestando. Perdona la interrupción. Sí,
En consecuencia, creo que es interesante porque lo que nos corresponde es entender qué es lo que está pasando en el Perú y de todos modos no se puede negar que hay una sensación de injusticia, pero eso no justifica para nada, no justifica para nada el aprovechamiento de estos miembros de Sendero Luminoso que han conducido al caos y a la muerte. Pero yo pienso, mi estimada Rosa, que aquí también hay una estrategia detrás de Dina Boluarte, un grupo de mentes allí un poco maquiavélicas que han permitieron que la violencia escale a tal punto que la ciudadanía pida a Dina Boluarte que no renuncie, ¿no? Que la gente presa del terror psicológico salió pues a decir, por favor, Dina, no renuncies. Esa misma estrategia Rosa utilizó el presidente francés de Gaulle en mayo de 1968, si mal no recuerdo, cuando grupos de estudiantes universitarios unidos a los sindicatos de obreros sembraron caos en las calles de París. La derecha estaba pidiendo la renuncia del presidente de Gaulle y de Gaulle abandonó París dejando el rumor de su renuncia y dejando a París prácticamente a merced de los vándalos, de tal manera que la derecha, que antes, unas horas antes pedía su renuncia, más bien pedía su regreso y su reaparición. Y reapareció 6 horas después de haberse desaparecido, pero haberse reunido en secreto con los militares para decir a través de la radio francesa, no voy a renunciar. Es prácticamente la misma técnica que ha adoptado la señora Dina Boluarte. Dejó que escale, porque tú recordarás en esos días que decíamos, ¿dónde está el ejército? ¿Por qué no manda Dina Boluarte a las Fuerzas Armadas a restablecer el orden? Bueno, dejó que llegue a tal punto en el que, sumada a la situación, a un rumor de renuncia que ella misma hizo lanzar, hizo que la gente, que los ciudadanos de bien, se aterrorizaran y le pidieran prácticamente de rodillas que no renuncie. Y reapareció ella, ¿no? Ya en el orden instalado por las Fuerzas Armadas en las calles, reapareció prácticamente bajo el aplauso hasta de algunos medios de comunicación que antes eran oposición. Esa técnica, ese método, esa mecánica, esa estrategia, ese procedimiento, lo podemos leer en la historia de mayo de 1968 de Franz de Gaulle en París. Entonces, a mí me apena muchísimo porque a diferencia de Franz de Gaulle, aquí ha causado creo que más de 25 muertos, y todas muertes. De repente, algunas personas salen a difundir la violencia, salen a matar o morir, pero siempre hay una madre y hay unos hijos que sufren por la dolorosa pérdida de un ser humano. Entonces, yo creo que si esa mente maquiavélica ha dominado, mejor dicho, si es lo que estamos viendo ahora es el resultado de una mente maquiavélica detrás de Dina Boluarte, pues es lamentable, porque en el caso de los peruanos ha causado más de 20 muertes. Efectivamente, Mónica, nada ocurre por casualidad o por generación espontánea. Lo primero que yo quisiera comentar es el sentimiento colectivo de una gran proporción de nuestra población que siente la ausencia del Estado desde hace mucho tiempo y que además, luego de una crisis sanitaria, crisis social, crisis política, desatención permanente, legítimamente tiene derecho a protestar. Que esto sea mal utilizado, que esto sea mal dirigido, que esto sea perversamente capitalizado por algunos violentistas, ya es materia de un análisis diferente, pero que hay un pueblo que se siente postergado y que siente que su clase política, que siente que sus gobernantes no están respondiendo a sus intereses, a sus problemas, es algo que no podemos nosotros ocultar y que no podemos negar. El Congreso y el Ejecutivo se habían dedicado todos los últimos meses solamente a ver cómo es que medían fuerzas, y eso es algo que definitivamente tenía necesariamente que terminar mal. Entonces, digamos que hay un gran sector de la población que legítimamente siente que la protesta es la única forma de hacerse escuchar.
Coincido contigo también, Mónica, en el análisis que haces de cómo Dina Boluarte dejó escalar la violencia, de tal manera que se erija como la gobernante que puso mano dura y que salió en una conferencia de prensa con la Fuerza Armada, con la Policía Nacional, a mostrar la autoridad y el restablecimiento del orden. Definitivamente siendo quien es la señora Boluarte, es decir, alguien que nunca dijo nada de todas las trapacerías que ocurrieron en el gobierno de Pedro Castillo y que recién al final y poco antes de que Pedro Castillo se suicide dando un ridículo golpe de estado, ella ya se había lavado la cara y las manos, ya no era comunista, ya no era de izquierda, ya no era violentista, y después se erige como alguien que pone mano dura y pone orden. Mano dura y orden después de tanta sangre derramada. La verdad es que es difícil de entender que lo que dice y lo que hace tengan congruencia. Ahora, la señora Boluarte nombró un primer gabinete con un primer ministro que le ha durado poco más de una semana. Poco más de una semana. Mónica, ¿cuál es la diferencia con el gobierno de Pedro Castillo? Si algo caracterizó al gobierno de Castillo y que permanentemente hemos nosotros llamado la atención es la fragilidad de su gabinete y la forma en la que cambiaba uno tras otro ministro. Entonces, digamos que el gabinete Boluarte ni siquiera había ido por el voto de confianza al Congreso, ni siquiera nos habíamos enterado de las políticas generales que iba a tener su gobierno y ya estuvo descabezado, ya tenemos otro primer ministro. Entonces, esto, si bien dice la capacidad de reacción de la señora Boluarte frente al fracaso, también dice del tiempo que se toma para designar a quienes le va a encargar tareas importantes. Así que creo que la señora Boluarte tiene que meditar más sus designaciones y sus pasos y además sus estrategias de tal manera que no se la vea como lo que aparentemente es decir, una persona que está calculando y aprovechando cada circunstancia que la vida le ha dado para hacerse del poder. Mónica, no tienes audio. Yo creo que la señora Dina Boluarte nos da una señal muy importante al no abandonar el esquema de corrupción que planificó, que preparó Pedro Castillo con Aníbal Torres para robar todo lo que se pueda. Yo no creo que sea casual que la presidenta ejecutiva del organismo supervisor de contrataciones del Estado, que antes se llamaba Consucode, designada con el puño y letra de Pedro Castillo hace poquísimos días, justo antes de irse. No entiendo por qué a la señora Ada Basulto la mantiene la señora Dina Boluarte. Yo te puedo asegurar que por sus conocimientos en materia de contrataciones del Estado no es, porque la señora Ada Basulto salió desaprobada en el último examen de conocimientos para ser vocal del OCE. En consecuencia, conocimientos no creo que tenga la señora Ada Basulto, pero al haber sido nombrada por el señor Pedro Castillo como presidenta ejecutiva de ese organismo, supuestamente creado para supervisar todas las contrataciones del Estado y bajo, digamos, teniendo en cuenta que hay colaboradores eficaces que han dicho que el señor Pedro Castillo cobraba por poner a algunos funcionarios en altos puestos, yo no sé por qué la señora Dina Boluarte sigue manteniendo bajo esa sospecha a funcionarios designados por Pedro Castillo. ¿No será porque también piensa utilizar ese mismo esquema de corrupción, esa misma estructura de corrupción? Yo creo que por lo menos ella dice luchar contra la corrupción como ha hecho jurar a sus ministros en la última designación, pues debería empezar, eso no toma mucho tiempo, ¿no? Decidir destituir a funcionarios designados por Pedro Castillo en puestos estratégicos de la lucha contra la corrupción. Y por otra parte, me parece realmente un engañamuchachos el hecho que la señora Dina Boluarte haya declarado persona no grata al embajador de México en el Perú, si al mismo tiempo, antes incluso que México apruebe el asilo
para la esposa del señor Pedro Castillo, la señora Dina Boluarte, informó que le iban a ser entregados los salvoconductos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué momento fijó la posición del Perú? ¿Cuáles fueron? Mira, por ejemplo, cuando Alan García solicitó asilo en Uruguay, en la Embajada de Uruguay, salió de inmediato Martín Vizcarra. 2 veces Martín Vizcarra dijo que nos encontrábamos en un Estado de Derecho y había independencia de poderes, y con lo cual él influenció en la negativa en el otorgamiento del asilo a Alan García. Salió el presidente del Tribunal Constitucional, salieron varias autoridades, el embajador, el canciller, el vicecanciller enviaron notas diplomáticas al gobierno de Uruguay. ¿Por qué esa misma mecánica, que seguramente fue la legal, ¿no? Seguramente había un procedimiento para ello, ¿por qué esa misma mecánica no se utilizó en el caso de la esposa del señor Pedro Castillo? Poniendo a salvo la imagen de los niños. No me gusta utilizar la imagen de los niños. Me refiero específicamente a la esposa de Pedro Castillo. ¿Por qué la señora Dina Boluarte dice, por una parte, que se le va a entregar los salvoconductos y luego declara persona no grata al embajador de México en el Perú? Contradicciones, Mónica, que seguramente con el tiempo iremos conociendo el origen de estas contradicciones. Ahora, sí hay algo sobre lo cual hemos llamado la atención permanentemente en nuestro pico a pico, es el doble rasero, el doble mensaje. ¿Tú te imaginas a Mark Evito, el ex esposo ahora de Keiko Fujimori, pidiendo asilo para él y para sus niñas? ¿Tú te imaginas cuál habría sido la reacción de quienes ahora se refieren con tanta humanidad con respecto al asilo? ¿Te imaginas a Nadine Heredia pidiendo asilo para ella y para sus hijas? Realmente no medimos con la misma vara, y por eso es que seguimos con un alto grado de escepticismo con respecto a qué es lo que realmente está pasando en nuestro país. Esta forma dicotómica de actuar de la señora Boluarte con respecto a, por un lado, negar o romper relaciones diplomáticas, y por el otro, otorgar un salvoconducto, si bien es legal, sí nos hace sospechar de cuáles son las intenciones que hay después. De hecho, lo iremos viendo en los siguientes días, en las siguientes semanas, cómo el discurso de la señora Boluarte va acomodándose a las circunstancias. El fin de semana le hemos visto desfilar por todos los medios de comunicación, le ha dado entrevista a todos los canales, y el día de ayer por la noche le dio una entrevista extensa también a Milagros Leiva. Y en esa entrevista, como en las anteriores, la señora Boluarte parece alegar mucho la figura de mujer que es ella para, digamos, defenderse con argumentos con respecto al machismo y a la violencia de género. Yo soy mujer, he sido agredida curiosamente por la señora Boluarte cuando en su momento tuve una posición de representación, y no me parece que esa sororidad que reclamó la señora Boluarte anoche en la entrevista con Milagros Leiva, o esa que sigue repitiendo el machismo y me atacan porque soy mujer y me atacan porque soy mujer, lo haya tenido con, por ejemplo, las mujeres que hemos hecho política. La señora Boluarte, que ayer también se quejó dramáticamente con respecto a la forma en la que la tratan en redes sociales, no recuerda lo violenta que ha sido ella misma en redes sociales. Y es probable que, como siempre se dice, la vaca no se acuerda cuando fue ternera. Sin embargo, la señora tendría que ser un poquito más coherente. Un poquito más coherente también para recordar que tiene procesos judiciales delicados por los cuales tiene que responder. Así es. Un poquito más coherente, incluso con quienes la han llevado al poder y de los cuales ahora se desprende como quien se desprende de algo que estorba, ¿no? Claro. Entonces, en el país estamos hace mucho tiempo esperando a alguien que sea capaz de decir las cosas de frente, que no le tema la verdad, que no tenga que disfrazar su actitud detrás de la victimización, sobre todo si es falsa.
que no tenga que mostrar un rostro que no es. Hace mucho que nosotros esperamos que por lo menos se nos diga la verdad, por lo menos saber qué esperar de la persona que ostenta el poder para tomar decisiones por nosotros. Claro, la señora Dina Boluarte es una persona violenta. Recuerdo cuando el abogado de Alan García, Erasmo Reina, hizo público un mensaje que la señora Dina Boluarte le envió en donde ella le decía que se pegue un tiro igual que Alan, ¿no? Y también hay otras decisiones que tuvo la señora Dina Boluarte, aparte de sus ataques a la libertad de prensa. Cuando, por ejemplo, puso como parte de la Comisión de Transferencia, cuando tenía que asumir ya el gobierno junto a Pedro Castillo, a una comunicadora de nombre Lenka Hayek, para que ataque a los medios de comunicación que habían informado que un fiscal estaba ordenando la detención, o estaba haciendo los preparativos para solicitar la detención de 38 integrantes de los dinámicos del centro. Entonces, la señora Dina Boluarte tiene un historial negro realmente escalofriante, ¿no? Yo creo que en realidad lo que está haciendo con estos llamados a la sororidad, esos llamados al respaldo, porque es mujer, está tratando de distraernos de otros problemas más grandes, como por ejemplo la permanencia de sus amigas en RENIEC, del señor Salas Arenas en el Jurado Nacional de Elecciones, del señor Piero Corbeto en OMPE, ¿no? Y que sean las elecciones en el 2023 o en el 2024 van a ser un problema para la credibilidad de las elecciones, que además también van a estar de alguna manera bajo la incidencia de la señora Dina Boluarte. Recordemos que, por ejemplo, Sagasti prometió que bajo su gobierno se iba a tener elecciones transparentes. ¿Qué garantías tenemos nosotros con la señora Dina Boluarte que no va a ocurrir por lo menos la misma sospecha de irregularidades en las próximas elecciones generales mientras ella sea gobernante y mientras Salas Arenas presida el Jurado Nacional de Elecciones, Piero Corbeto OMPE? Yo creo que ese debería ser digamos, el gran problema respecto del cual la señora Dina Boluarte debería ayudarnos a despejar las dudas, ¿no? Solicitar, por ejemplo, al Poder Judicial el cambio del señor Salas Arenas en el Jurado Nacional de Elecciones para brindar tranquilidad a la ciudadanía, el cambio del señor Piero Corbeto en OMPE. ¿Por qué no solicita eso? Para que la ciudadanía tenga la tranquilidad de saber que esos dos personajes cuestionadísimos, además de su amiga Renier, no van a organizar, planificar ni dirigir las elecciones en el 2023, 2024, en el año que sea. Claro, Mónica, pero ojo que eso es algo que el Congreso puede hacer. Han aprobado una reforma constitucional para recortar su mandato, para recortar el mandato de la presidencia y del Parlamento andino. Perfectamente pueden recortar el mandato de los organismos electorales. Se van todos, todos. Los que gobiernan y los que dirigen, de tal manera que hay una oxigenación completa. No hay ninguna razón para que el Congreso de la República no tome esta decisión, ninguna. Pensaríamos mal incluso de este Congreso que se recorte el mandato, pero permite que las autoridades electorales continúen perfectamente. Con una reforma constitucional ellos podrían hacerlo. Por supuesto. Y seguramente... ¿Y por qué Dina Boluarte no lo solicita para dar tranquilidad a la ciudadanía? ¿Por qué no lo propone? ¿No? Por supuesto. Entonces, claro. Hay temas que todavía faltan madurar. Se ha aprobado en primera votación, o sea, en primera legislatura, la elección para el 2024, que en realidad, no sé, pues, no sé si realmente eso resuelve, o sea, recortar 2 años. Nos hemos movido el debate se ha movido entre la Asamblea Constituyente y las reformas electorales, por favor. Un Congreso tan fraccionado como este, más de 13 bancadas, y se cambian de camiseta como quien cambia de club. Creo que ni siquiera de club, como quien cambia la ropa en el día a día, ¿van a ponerse de acuerdo realmente para un debate sensato que nos lleve a reformas que realmente le sirvan al país para mejorar su sistema político, su sistema electoral?
A mí me parece bastante complicado. Un Congreso en el cual tienes a un sinnúmero de congresistas procesados penalmente, con impedimento de salida. ¿Qué va a pasar en los siguientes meses cuando empiece a revelarse toda la trama de corrupción del gobierno de Pedro Castillo, su gabinete y los congresistas que formaron parte de todas estas trapacerías? La legitimidad que tenga el Congreso para hacer reformas, la paz, la sensatez que se necesita para ese tipo de tareas tan delicadas existe. Entonces, me parece que tanto quienes piden asamblea constituyente como los que piden reformas de fondo, realmente supongo que expresan buenas intenciones, pero un nivel bastante lejano de la realidad, de acercamiento a la realidad, porque no hay condiciones para un debate sereno. Si vamos a hacer reformas de fondo, que lo haga el siguiente Congreso. Total, este ya tiene fecha de caducidad. No Así hay es, está ninguna bien. necesidad de que se hagan ahora y de que terminen siendo como remedio peor que la enfermedad. Absolutamente cierto. Yo creo que este Congreso no está preparado ni siquiera para cambiar ni medio artículo de la Constitución. Bueno, mi querida Rosa, mis queridos amigos, yo creo que es momento de darnos un abrazo, desearnos no solamente una linda Navidad, sino desear que nuestros corazones quizás se abran todo lo necesario para que por fin nuestro país vaya encontrando el camino de la paz y de la reconciliación, lo cual no quiere decir de ninguna manera que tengamos que avalar actos de corrupción, porque yo creo que la paz solamente se puede asentar sobre la honestidad y la sinceridad de quien realmente quiera servir al pueblo y no servir sus propios intereses. Rosita linda, te envío un abrazo de Navidad con todo mi corazón y un abrazo para todos los que nos escuchan, en especial para los niños a quienes quiero tanto, para los niños y los jóvenes, para los ancianos, un abrazo grande, grande, grande. Es víspera de Navidad, Mónica, y efectivamente vaya el saludo de el Pico a Pico de sus amigas Rosa Bartra y Mónica Yaya por la Navidad. Que esta Navidad, dentro de todas nuestras dificultades, nos reúna como familia, nos reúna como peruanos y nos haga comprender y valorar la importancia de vivir en sociedad y de vivir en paz. Que Dios nos traiga esa paz que tanta falta nos hace a nuestros corazones. Que la llegada de Jesucristo nos restaure las ganas de hacer las cosas bien. Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Gracias. Gracias, Rosita. Adiós, hasta pronto.